Buenos días, siendo las 11 horas con 13 minutos del 26 de mayo de 2023, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis dos proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Muchas gracias. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado que integran el Pleno de este tribunal, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-05/2023, formado en atención al cumplimiento que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dio a la resolución INE-CG 1349/2021 respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra de Morena en el marco del pasado proceso electoral local 2020-2021, por las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos. Consecuentemente, el INE dio vista a la unidad técnica del instituto local para que sustanciara los PES que correspondieran, imputándose el rebase de tope de gastos de campaña a Alejandro Tirado Zúñiga, entonces candidato a presidente municipal de Acámbaro, y a Morena por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la existencia de las infracciones atribuidas a las partes denunciadas. Lo anterior es así en virtud de que en el dictamen consolidado emitido por el INE, luego de su análisis, se determinó que el partido denunciado rebasó el tope de gastos de campaña. Por lo anterior, al omitir reportar los gastos dentro del periodo que se estaba revisando, se impidió la verificación del destino otorgado de los recursos para actividades proselitistas de los cuales disponen, lo que resulta suficiente para considerar vulnerados en forma directa los principios rectores de certeza y transparencia. En ese contexto, la conducta en que incurrió Alejandro Tirado Zúñiga se encuentra tipificada en la ley electoral local, pues se determinó por el INE que se incumplió con el procedimiento de registro de los gastos informados y reportados. Por tanto, se considera la falta como sustancial, pues el denunciado impidió a la autoridad conocer con oportunidad la certeza, el modo en que el instituto político que lo postuló utilizó los recursos recibidos para la campaña en el periodo correspondiente. Por lo que hace Morena, el INE identificó el rebase en el tope de gastos de campaña determinando que las sanciones a imponer son de carácter económico y consistirían en sancionarlo con una reducción del 25% de la administración mensual que corresponde al partido por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar la cantidad de 123,461 pesos con 2 centavos. De ahí que este tribunal concluya que el mencionado partido omitió reportar los gastos y, en su caso, cumplir debidamente con lo requerido por el INE. Lo anterior, pues todo ente político es responsable de informar y comprobar la totalidad de los gastos que eroguen, la etapa en que fue realizado y las reglas previstas en cada hipótesis. Consecuentemente, la omisión de reportar el gasto vulneró directamente los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, ya que imposibilita u obstaculiza la tarea primordial del ente fiscalizador. Por lo expuesto, se propone imponer a la parte denunciada las sanciones consistentes, por un lado, de una multa por la cantidad equivalente a una unidad de medida y actualización diaria
y al partido político la correspondiente a un tanto igual al monto ejercido en exceso, respectivamente, en términos de la resolución. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias. Está a su consideración el proyecto. Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-05/2023 se resuelve. Primero, se declaran existentes las violaciones atribuidas a las partes denunciadas por el rebase al tope de gastos de campaña en el pasado proceso electoral local 2020-2021 en términos de lo expuesto en esta resolución. Segundo, se impone a la parte denunciada las sanciones consistentes, por un lado, de una multa por la cantidad equivalente a una unidad de medida y actualización diaria, y al partido político la correspondiente a un tanto igual al monto ejercido en exceso en los términos de la resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador, expediente 12/2023, iniciado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Celso Antonio Mata Minuti, entonces candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San José Iturbide, derivado de la presunta colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, así como culpa en la vigilancia por el partido denunciado. El análisis del expediente se constató la existencia de la propaganda denunciada. Sin embargo, se acreditó que la propiedad del inmueble en el que se colocó era de un particular y no del ayuntamiento. Por otro lado, no se demostró que éste lo hubiera afectado para brindar o auxiliar en la prestación del servicio público de transporte. Esto permite a la ponencia instructora proponer la no actualización de la falta denunciada por no colmarse los elementos para ello. Es la cuenta, magistrada presidente, magistrada y magistrado. Muchas gracias. ¿Está a su consideración el proyecto de la cuenta? Si no hay intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe el sentido de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con el proyecto. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-12/2023 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Celso Antonio Mata Minuti y al partido Movimiento Ciudadano, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 11:21 del 26 de mayo de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días. Gracias, buenos días. Buen día. Hasta Gracias, luego. buenos días. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.